Bueno, antes que nada, el lujo, el gusto de estar invitada, de estar con ustedes, agradecer la convocatoria primero a Cecilia Featherstone, que fue la que instó la invitación, a vos, Susana, a Victoria y Alejandra, que han acompañado permanentemente miembros de la caja y llamando, preguntando a ver qué necesita uno. Así que es un placer estar acá. La idea del espacio de reflexión tiene que ver con que esta charla es abierta a la comunidad, entonces no es solamente el encuentro que solemos tener los psicólogos, riguroso, académico y con vehemencia de los contenidos que trabajamos, sino hacer un aporte y sumar lo que, digamos, implica una transformación, me parece, en nuestra práctica, que es la posibilidad de no quedarnos encerrados en el trabajo, sea institucional o de consulta privada, no quedarnos encerrados con la cuestión, digamos, del saber y poder convocar a pensar, a reflexionar, a escuchar y a ser escuchados en un intercambio donde podamos pensar algunas problemáticas que no tienen solamente que ver con conocer lo que es el pasaje de la adolescencia, sino también con un momento y una época actual con ciertas particularidades y ciertos cuestionamientos y ciertas sorpresas que para todos son una pregunta y una convocatoria a pensar y a trabajar. Yo tengo por ahí la modalidad de seguir con el papelito y charlarlo, digamos, depende las herramientas que necesite para la situación. Por ahí me gustaría también empezar por el título y luego un pequeño relato clínico que es como la base de la convocatoria a pensar con el adulto. La charla, cuando pensamos el título con Cecilia Featherstone, tuvo justamente la posibilidad de pensar la adolescencia, pero no de transcurrir el pasaje mismo de la adolescencia, el trabajo psíquico mismo que hace el adolescente. La adolescencia hoy 2 puntos, problemáticas y acompañamiento adulto. O sea, vamos a hablar de algunas problemáticas del adulto y cómo acompañar. En general, los que trabajamos con niños y adolescentes no nos encontramos solamente con las consultas de los papás, el recorrido personal, las inquietudes, las vivencias personales también que tenemos en la sumatoria, el derrotero de nuestra profesión, sino también consultas hoy en día que llegan a partir de equipos de escuela, de otros profesionales, colegas y no colegas de otras profesiones, que sinceramente están un poco desorientados, digamos, con algunas prácticas y situaciones con las cuales es muy difícil pensar cómo responder, no solo cómo acompañar, cómo responder, cómo pensarlas. Y parto de esto para por ahí comentar lo que me pasó en consulta. Tengo la posibilidad a veces, como tenemos con el trabajo, uno aprende un montón de los pacientes, ¿no? Entonces, con permiso de este adolescente, traigo hoy el relato que me movilizó también para pensar la base de lo que quería comunicar y trabajar con ustedes. Este paciente ha venido en realidad a tratarse desde más pequeño, alrededor de los 9, 10 años, por algunas problemáticas en relación a fobias, digamos, que lo tenían bastante inhibido. Hemos hecho un recorrido en ese momento de 1 año, más o menos, 1 año y medio de tratamiento, con mucho trabajo con sus papás. Y cada tanto viene a alguna consulta, a conversar algo, a veces porque por ahí los papás están movilizados con alguna situación y les parece que es idóneo convocar, y él viene con agrado en general. Últimamente, ya ahora tiene 14 años, viene porque él quiere charlar alguna cuestión. Entonces, bueno, estábamos teniendo la sesión y él ya va tomando una especie, digamos, como de responsabilidad de lo que es el espacio psicológico. Y entonces él me plantea si, ¿por qué no me paga? ¿Cómo me puede pagar?
bueno, mira, fulano, le digo, vos has pagado con mucho, porque vos me has confiado tus cosas, hemos resuelto algunas situaciones, venís cada vez que necesitas. Sí, no, pero viste, yo sé que no tengo plata, que obviamente, pero ¿cómo podría ser? Entonces en ese momento yo ya estaba con estas situaciones en el pensamiento, porque uno, bueno, los que trabajamos de esto, nos gusta pensar, digamos, uno por suerte en estas profesiones puede hacer algo con tanto pensar, porque si no nos lastimamos, nos enloquecemos. Entonces lo ponemos ahí. Y yo pienso mucho en la relación padres e hijos, en cuestiones, digamos, que hoy nos convocan. Entonces yo le digo, mira, la verdad, hay algo que a mí me haría falta charlar con vos. Si vos me permitís, quiero una opinión tuya. ¿Mía, Silvia? Sí, cómo no. A mí me gustaría que me respondas algo, si te parece. Bueno, mira, le digo, ¿sabés que estoy tratando de entender mejor lo que es la práctica del último primer día? Ah, se le ilumina la cara. Yo la respiro. ¿Sí? ¿Por qué? Me dice, la cara mía obviamente no era de tanto agrado, que a vos no te gusta, más o menos, le digo, si vamos al gusto, pero le digo, vos charla. Entonces me dice, yo la respiro, Silvia. ¿Por qué? Porque es un viene todo. ¿Viene todo qué? Claro, me dice. A partir de ahí viene la vida. Ah, ¿sí? Ah, bueno, le digo, bueno, esto es como lo significa él. Estuvimos charlando un rato sobre la práctica en sí, que él la espera, lo que había escuchado de los chicos grandes, la escuela, me cuenta de sus hermanos mayores. Bueno, yo lo escuchaba muy ávida, por ahí le preguntaba algunas cosas, ¿no? Mis preguntas iban más hacia el lugar del adulto y cómo se permitían ciertas cosas. Y él medio que me miraba así como diciendo, chiquitaje, ¿no? No te fijes tanto en eso, está bueno por esto, está bueno por lo otro. Entonces yo en un momento le digo, ay, perdóname, le digo, yo vuelvo con esto porque hay algo que yo no entiendo. A ver, le digo, es toda la noche, a veces toman alcohol, a veces, le digo, incluso hacen unos líos bárbaros, rompen cosas. Sí, bueno, pero no, se puede hacer sin eso, bueno, qué bárbaro. Pero le digo, yo no entiendo el momento que va desde el amanecer e ir al colegio. ¿Y qué no entendés? Y yo no entiendo, por ejemplo, me dice, esa es una de las jodas, justamente, ir sin dormir al colegio, y que te dejen pasar, y si vos tomaste algo, bancarte el día de colegio, igual me dice, todo el mundo se duerme. Sí, me imagino, obviamente. Entonces le digo, pero fulano, yo no entiendo dónde están los adultos. Y él me mira y me dice, ¿qué adultos? Los padres, por ejemplo. Bueno, pero a veces los padres los llevan a los chicos hasta el colegio. Por eso, y los que no, y no, muchos van solos, van juntos, entonces en el colegio ven si los pueden dejar pasar. Si no. Ah. Entonces me dice, pero ¿qué no entendés? No, yo pregunto dónde están los adultos. Entonces él me mira como diciendo, y te voy a dar una respuesta, porque la verdad es que te lo tengo que pasar en limpio. Silvia, los adultos están ocupados trabajando, están durmiendo. Bueno, vino la mamá a buscarlo, nos despedimos, chau fulano, nada. Por ahora no nos estamos viendo. Yo tomo este relato porque obviamente él me explicaba que estamos ocupados, que estamos dormidos, descansando. Ahora, como nosotros tomamos estos relatos y escuchamos cuestiones inconscientes, yo me preguntaba de la veracidad psíquica de este relato, cómo poder interpretar la cuestión que tiene que ver con esto, digamos. Nosotros estamos dormidos, estamos despiertos, estamos realmente mirando algunas cuestiones, porque hay un montón de preocupación y de cuestiones que nosotros tenemos a mano y mucha gente las cuestiona, se pregunta, responde, busca ayuda, algunos se quejan. Cuando nosotros decimos, bueno, una frase ya remanida, quizás ahora no están de nuestra generación, los últimos 20 años con el avance también de Internet, muchas cosas han cambiado. Pero cuando nosotros decimos la juventud está perdida, ya nos queda antiguo también, porque
quizás estamos más perdidos nosotros y hay un andamiaje como para poder recuperar. Él no cuestionaba esto. Fue vehemente, pero fue vehemente conmigo, digamos, de algún modo. Trataba de responderme algo donde él era compasivo con esto, no hacía cargo al adulto. ¿Para qué hace falta el adulto? Está bien que un adolescente en este punto tampoco necesite al adulto, porque sabemos que son prácticas que empiezan a permitir que ellos exploren un mundo adulto que es lindo conocer, que es ávido de experiencias. Esto es crecer. Y esto es lo que nosotros acompañamos no solo desde nuestra práctica, desde cualquier lugar a hacer. Entonces, después de pensar esta cuestión, se me ocurrió justamente la idea de tomar este significante del dormidos y despiertos, esta modalidad paradojal también, y poder hacer con esto a partir de ahí. Se me ocurrió hacer un recorrido sobre ciertos temas que son de mala prensa, porque se supone que los psicoanalistas no tenemos que hablar de cómo se pone límite, no tenemos fórmulas tampoco, pero algo hay que decir, porque cuando los padres vienen a trabajar estas cosas, la verdad es que te preguntan, Silvia, ¿y qué hago en este momento? O sea, la verdad que lo del dispositivo psicoanalítico para ellos no es lo importante. La rigurosidad y la academia será de uno, pero hay que poder crear ahí con ellos, hay que poder escuchar. Entonces, me encontré pensando en uno de mis maestros, Donald Winnicott, que ustedes muchos si son psicólogos lo conocen, médico, pediatra inglés, psicoanalista. Y sobre la particularidad de la madurez y el crecer, hablaba de adultos maduros o inmaduros, de alguna forma. Yo acá rescato porque obviamente esta charla sirve para intercambio, para nada para juzgar y para nada para que salgan angustiados. Hay mucha gente joven además, mucha gente que a lo mejor está en formación o viene por inquietud también con hijos chiquitos. Y en este hacer hay mucho de la singularidad también de cada caso con la que nos encontramos. Entonces no hay fórmulas. Recién nos veíamos con Pablo recordando cuestiones de historia y en su casa como en la mía había 3 tomos de Ser Padre Soy. Yo no creo que mi papá los haya leído mucho, hizo lo que pudo, como hacen los padres, como hacemos los adultos, como hacen los docentes. Queremos que nos salga lo mejor posible. Bueno, en los avatares están las brechas donde podemos preguntarnos y podemos hacer luz también. Entonces, tenemos que trabajar en lugar de nosotros para ver de qué manera sostenemos y podemos pensar estas cosas con las cuales uno queda. Paralizado del pánico, aturdido, a veces con la sensación de temerosidad de querer encerrar el niño y adolescente hasta que pueda madurar. Entonces, ¿cómo sostenemos esta ambivalencia de un tiempo donde sabemos que en el pasaje y en el trabajo psíquico que implica la adolescencia se juegan un montón de cuestiones que hacen a diversos planteos que siempre convocan en algún lado y desde el lugar esperable de la rebeldía a que alguna cana verde se nos dibuje? Digamos, justamente todos los que estamos acá hemos pasado la adolescencia, no necesariamente la resolvimos. A mí me gustó hace unos días, leía una frase de Mario Wasserman en un artículo de él y hablaba en relación a la adolescencia. Decía, la adolescencia es una enfermedad que se cura con el tiempo. Yo tenía una abuela que decía, cuando nos veía alborotadas y vaya a saber qué cosa se le jugaba, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Así que a lo mejor Mario Wasserman también la escuchó. Y aportaba algo que tiene que ver justamente con una temporalidad donde decía que no todos quizás la tenemos tan resuelta y hay que pensarlo, porque él aportaba este recorrido. Uno realmente ha resuelto la adolescencia cuando deja de pelearse con los propios padres y de esperar algo que no es. Entonces yo pregunto, ¿hace cuánto nos pasó eso? ¿Cómo lo hemos procesado?
Ahí uno encuentra una base también para entender que muchas veces es muy difícil estar sólidos porque hay diferentes cuestiones, digamos, que hacen de algún modo a síntomas de la época, a cuestiones con las cuales por más maduro que uno esté, nos sorprendemos. Cuando empecé a escribir la charla hace un mes, era el fin de semana del 9 de octubre y había pasado lo de Mar del Plata con Lucía. Y me pasó que 2 o 3 noches, ustedes dirán, esta mujer no tiene otras cosas que pensar, pero bueno, ya les dije, me gusta pensar, que pienso, y en ese punto no sé si era gusto o necesidad de elaborar. Me dormía pensando en Lucía, que ya no estaba, en la familia, me dormía pensando en situaciones de un nivel cruento que uno no puede anticipar y que en este mundo que ha cambiado tanto y que tiene cambios fabulosos, cuestiones que uno disfruta muchísimo, porque no le vamos a endilgar ni a la tecnología, ni a Internet, ni a ciertas caídas de paradigmas, la responsabilidad que nos compete a los sujetos. Pero la convocatoria tiene que ver con hacernos responsables de un lugar que justamente nos compone desde un recorrido que tiene que ver con interpretar la época, con interpretar la escucha esta rebelde de lo que el adolescente puede decir desde su conducta, su pedido. No voy a hablar de demanda porque nosotros la situamos más en relación al trabajo analítico. El pedido que hace para ser mirado y escuchado, donde muchas veces lo que ellos están actuando no es tan insano, no es tan patológico. Hay que poder mirar también algunos rasgos de lo que el adolescente revela con la posibilidad de pensar salud ahí, porque también nos interrogan, estemos maduros o no tanto. Las posibilidades de hacer con esto, de instalar pautas y legalidades, nosotros sabemos que tienen que ver con un fuerte recorrido que no es transmisible porque eso se organiza en tanto uno está organizado subjetivamente. Entonces, por eso es tan difícil hacer fórmulas o decir, mira, fulano, en tal momento vos tenés que hacer esto, en tal momento vos haces lo otro. En realidad, uno piensa situaciones, modalidades, tratamos de interpretar conflictos, tratamos de interrogar situaciones con las cuales nosotros también nos vamos interrogando, vamos aprendiendo y vamos simbolizando. Como les decía, Winnicott decía que estas paradojas no se resuelven, se aceptan. La idea de aceptar no es resignarse, sino poder tomar esta realidad para hacer algo con eso. Una de las primeras cuestiones que me vienen, digamos, es la posibilidad de lo que nosotros esperamos del adolescente. Uno se encuentra con la queja habitual de que el adolescente no es ni niño ni grande, que no sabe, que no puede, que están desvitalizados, que no desean, que no aprenden. Quejas. Cuanto más a veces inseguro, inmaduro y rígido está el adulto con esto, porque no tiene herramientas, pero tampoco tiene la responsabilidad a veces de mirarse un poco más en recorridos y cuestiones de climas emocionales, en las casas, en las escuelas, más es la queja. Y muchas veces los chicos, cuando uno se sienta a charlar, como este paciente con el que habría la charla, nos sorprenden. Porque los chicos sí tienen deseos, sí están vitales, también tienen cuestionamientos. La mayoría hoy en día, les diría de los 8 años para adelante, se queja de aburrirse en la escuela. Tengo otro paciente con el cual yo estaba charlando, 12 años. Que esa es otra situación que después me gustaría tomar, es la anticipación en relación, o sea, lo que hoy consideramos adolescente también ha tomado parte de la pubertad y se ha extendido hasta los 30. Entonces es un continuo que hay que pensar también
con diversidad de procesos, no de etapas, porque a veces las etapas nos hacen pensar muy linealmente, y justamente estos procesos no son lineales, son complejos, son ambivalentes, son particulares, son sorprendentes, son con lo que hay y de ahí algo más. A veces más sintomático, más preocupante, a veces más creador. Esa es nuestra función en tal caso. Y este paciente, estábamos charlando, algunas primeras consultas, iniciando lo que es todo el dispositivo con los papás, la puesta en forma del problema. Bueno, una de las cuestiones es que le va muy mal en la escuela. Él va a la escuela, pero no aprende, no tiene ganas de estar ahí, está medio ausente. Entonces, en un momento, no nos conocemos mucho. Y él, en las consultas a veces, la consulta parece la policía a veces, vienen porque se portan mal, porque no hacen. Después nosotros damos forma a esto. Entonces de pronto él me dice, no, Silvia, lo que pasa es que vos y mis papás están re preocupados porque apruebe. Sí, le digo. Y sí. Bueno, no, en mi caso no es eso. Ah, ¿no? ¿Y qué te preocupa? Bueno, le digo, una modalidad que empezamos a trabajar en chiste para que él pueda hablar y confiar es hacer algunas metáforas con las opciones de Facebook. Entonces le digo, si me permitiste, lo comparto en mensaje privado. Sí, dale. Entonces le digo, bueno, te digo. No, le digo, mira, a mí no me preocupa que apruebes o no, no es que me es indistinto. A mí me preocupa una cosa quizás de otro orden que tiene que ver con qué haces en ese tiempo que es como muerto. Si disfrutás, ¿por qué no aprendés? Aprender es lindo. Él me miraba así con la cara como diciendo, wow. ¿Qué a vos te gustaba? Vieron que nosotros no tenemos que responder preguntas personales, pero a mí me parece que muchas veces justamente es lo que permite acercar. Uno tiene que ser humano. Sí, a mí me gustaba. Y eras traga. Y un poco sí, fulano, no te lo voy a negar, pero a mí me gustaba. No te puedo decir que me levantaba diciendo qué voy a aprender hoy. A mí me gustaba mucho la socialización en el colegio, me divertía, le pasaba bárbaro, pero me gustaba mucho cuando había contenidos de los que me gustaban nuevos, no matemática, pero sí lenguaje, le digo después en el secundario materias como psicología, pedagogía. Ah, ¿qué vos ibas con ganas? Sí, prestabas atención. Sí, y hasta tenía carpeta, le digo. Oh, porque ahora los chicos tampoco tienen carpeta. También tiene que ver con la lógica, digamos, internética. Han cambiado los modos. Entonces me dice, ¿y es lindo aprender? A mí me parece que sí, le digo, mira, a veces cuando uno aprende, obviamente, se te movilizan cuestiones anteriores y a veces hay que soportar eso, que le digo, tiene lo suyo, pero es placentero. Le digo, ¿viste cuando algo no te sale? Sí, me dice, me pasa todo el tiempo. Bueno, le digo, a mí me pasaba con matemática. Entonces, cuando ya entendía, eso se dialectiza, no le dije dialectiza, entonces los digo a ustedes, eso le digo, viste, vos lo volvés a hacer y decís, me sale, está buenísimo y hasta te gusta. Sí, bueno, seguimos hablando de otras cosas. Me llama la mamá a la noche. Silvia, te quiero hacer una consulta. Oh, yo dije, cuando los padres llaman ya en primeras consultas, ¿qué le dijiste que está arreglando las carpetas y me pidió que llamemos a la maestra del barrio que él fue cuando era chico, que quiere ordenar un poco lo que va a hacer con el colegio? ¿Le dijiste que estudie? No, no, le digo. Hablamos de algunas cosas, me parece que se fue movilizado. Sí, me dice, yo estoy recontenta. El papá que no quería consultar, ni te digo, me dice, te va a hacer un monolito. Entonces me dice, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, le digo, fulana, yo te cambio la perspectiva. Ahora que él empezó a hacerse problema por cómo está en el colegio y con el aprender, vamos a charlar nosotros algunas cosas que también tienen que ver con ustedes. Y ella, muy pilla, muy divina, me dice, sí, ya sé, ahora tenemos que ver con las materias que andamos mal nosotros. Algo así le digo, vamos a charlar sobre eso y vamos a ver también de qué manera podemos pensar algunas cosas
para que se destrabe una situación tan tensa y tan sufrida? Bueno, cuando uno cuenta con los papás, ya sabemos que con los chicos hacemos, yo no digo milagros porque no soy creyente, pero más o menos. De pronto hay novedad, hay luz y la cosa mejora y la gente viene menos tensa y hay posibilidades de pensar y de generar salud. Esta cuestión, cuando está muy rigidizada, cuando está muy encerrada y cuando está proyectada en el adolescente que nos da problemas, no se moviliza para ningún lado. Lo que uno encuentra es una especie de contienda dolorosa entre padres e hijos y lo que se arma es una especie de duelo, de invitación a batirse a duelo. No estoy hablando de los duelos de la adolescencia en relación al cuerpo, a los ideales. En un ratito me meto un poquito por ahí, pero en relación a esto me parece que es muy importante la convocatoria del adulto disponible a sostener. Y en este punto yo volvía un poco a cuestiones de poner en forma la palabra, porque estamos habituados a recibir también problemas que tienen que ver con no saber cómo hacer con ese chico, cómo lo escucho, cómo le digo, cómo le doy permiso, no le doy permiso. Unos papás de un taller que di hace poco en una escuela de nivel secundario, los papás, vinieron a hacer un trabajo de taller, o sea que para que los papás se muevan a la escuela un viernes a la tarde, hagan un taller, hay una preocupación y han venido a poner el cuerpo en un espacio que sabemos es diferente a la cosa más expositiva, aunque busquemos intercambio. Había una mamá que me dice, Silvia, me va a parecer una pavada, me dice, pero estoy preocupada porque empiezan a surgir situaciones de pregunta con las cuales no tengo respuesta. Entonces yo le digo, no, decime, ¿cómo que no? No, me dice, viste, porque uno los quiere, o sea, nosotros somos papás que los queremos. A veces los papás dicen esto porque parece que si están enojados o no saben, no los quieren. El amor es re importante, es una condición primordial, pero claro, con el amor solo hay cosas que no resolvemos. La diferencia, por ejemplo. Lo que necesita ese chico, lo que nosotros podemos responder, lo que esperamos de nosotros, porque hay una especie de exigencia también donde parece que haber planificado, haber deseado, ser consciente de este proyecto familiar me hace a mí ubicado en una especie de, digamos, cuasi saber de la educación con el que obviamente los que ya tienen experiencias de ser padres o alguna lógica similar como es la de la simetría, cuando uno está en una función de asimetría, acá nos pongo un poco a los analistas, a los maestros, los padres, al adulto en general. Una de las cuestiones, y ahora vuelvo al relato, una de las cuestiones quizás que más nos convocan es que los lugares de asimetría siempre son en base a poder y saber. La cuestión es si uno prioriza el saber y no el ejercicio de poder. Nosotros tenemos una historia en este país donde además yo creo que un resabio que ha quedado de algunas generaciones en la que me incluyo es que en el ejercicio de autoritarismo se pensaba una legalidad instalada y eso no es así. El autoritarismo, el poder ejercido abusivamente, no enseña, no transmite, no construye. Da temor, da miedo, da inhibición, da síntoma, da malestar. Entonces, esta cuestión que nos propone pensar la instalación de pautas es la instalación de legalidad, donde para hacerme responsable de este saber, yo tengo que buscar más allá. Y muchas veces en el más allá hay otras cuestiones para pensar la figura del adulto. Esta mamá entonces me decía, yo los quiero, o sea, como me daba a entender que mirá que yo le pongo onda. Entonces me dice, mirá, están preguntándome mi hijo de 16 años, se les ocurrió me dice, un encuentro que ya no tiene nombre del último primer día, otras cuestiones que se suscitaban. Y me dice, mira, lo que pasa es que de pronto me vino a plantear algo que
a mí me re preocupa, me mata, me dice, porque me deja sin palabra, me dice, y todos van. Claro, le digo, bueno, es un planteo que está bueno ver, pero ¿qué es lo que te preocupa? No, me dice, mira, mami, nos vamos a empezar a juntar, la idea es pasarnos toda la noche sin dormir, de un miércoles a un jueves, ir al colegio nuevamente. Podía ser una juntada en una casa, podía ser más naif que las prácticas con referencia a las que hablamos. Entonces me dice, y yo no sé qué decirle. Entonces estaban los demás papás, expectantes a ver si yo tenía la respuesta, y como hacemos los psicoanalistas, les respondí con otra pregunta. Bueno, pero ¿ustedes qué piensan de esto? Le digo, no académicamente, por favor, no den la respuesta esta que queda bien, que uno está analizado, que uno leyó desde las vísceras. ¿Qué piensan de esto? ¿Soy la única que piensa, basta? No, dice una, a mí me parece que tenemos que tener sentido común cada tanto. Claro, le digo, a ver, ¿qué necesidad de ir al colegio sin dormir? ¿A demostrar qué? ¿Qué es lo divertido ahí? Si sabemos que cuando uno pasa una noche, ni siquiera sin dormir, mal dormido, estamos mal, estamos molestos. O sea, ¿por qué no hacer una cosa? ¿Por qué lo divertido empieza a lindar tanto con el daño? ¿Por qué? Eso nos tenemos que preguntar. Y si el adolescente va a revelarse, nosotros lo pasamos. Yo siempre hago el ejercicio de que vuelvan a cuando tenían 14, 15, 16. Uno se acuerda y obviamente hicimos macanas, fuimos, vinimos, mentimos, qué sé yo, uno hace lo que puede. En ese ejercicio, obviamente, el plan del adolescente de manera inconsciente y porque tiene que hacer el trabajo psíquico de proyectarse, de encontrarse con una manera de sostenerse en la continuidad del tiempo y de crecer y ser, es pedir aquello que revela el sistema. A uno le tocará decir, no, hijo, no, y punto. Y ahí nos encontramos con la parte más difícil. Tengo otro relatito clínico. Aquí me voy un cachito con intención de después retomarlo un cachito a Winnicott. Una pacientita nueva de 5 años, primera vez, hace tiempo ya. Y la mamá me dice cuando viene entrevista, yo pensé que no iba a querer volver. ¿Por qué? Porque me dijo, la niñita venía por caprichos, por mucha inquietud, por ser una nena en el mote del jardín, era hiperkinética. Era una nena que estaba muy desregulada, muy inquieta, muy sufriendo. Pero lo que me encantó es que esta señora me dice, cuando salió dijo, me gusta Silvia, dijo todo no. Claro, se metía el 9, no fulana, con esto te lastimás, esto es mío, esto es para jugar, esto sí, esto no, la mayoría era no. Entonces yo le digo, ¿y por qué te llamó tanto la atención? No, porque nosotros en casa no decimos no. ¿Por qué? Porque la vamos distrayendo, así no entramos en conflicto. Y ese es un punto nodal. Porque no entrar en conflicto no nos resuelve el conflicto, no lo atravesamos, le hacemos ole. Entonces, fui a la niñez porque en general en la adolescencia nosotros volvemos a tener las problemáticas de primera infancia que quedaron medio abiertas, medio que lo atamos con alambre. Entonces, claro, después poner límite no llega en el momento en que el pibe se te escapa de las manos, no sabes qué hacer, y entonces el límite aparece como una especie de tren contrafrente. No, limitar, pautar, es contener, es saber decir no. Por supuesto que uno no anda con el manual, no sabe a veces si lo dijo bien, si lo dijo mal. No podés estar todo el tiempo con un tono armónico analítico. Obviamente a veces te sale el no más visceral, sobre todo cuando uno los ve aprender a caminar y estar los enchufes. Vos no podés hacerle al niño un sermón, porque además en ese momento el lenguaje que nosotros utilizamos es muy sencillo, es de una llegada muy directa y nosotros sabemos que ahí el niño está en peligro. El problema, quizás mayor en la adolescencia, es que esto se diversifica, no sabemos anticipar a ciencia cierta qué es lo que hace fuera de casa. Cuando yo hablo del enchufe, el niño de 1 año
estoy hablando adentro de casa. Yo todavía lo veo y entonces la verdad que yo nadie iría a preguntarle al psicólogo, vos mirá y decís, no. Bueno, el no, cuando es un no de los constitutivos, de los dramáticos, de los que apuntan al cuidado, uno tampoco está leyendo que esto tiene que ver con cuidar. Esto se transmite. Entonces nos encontramos con ciertas problemáticas que podemos tener los adultos. Primero, lo remanido y ya sabido de las cuestiones, digamos, más a nivel inconsciente, más a nivel de conflictos internos, donde cuando hay adultos muy desorganizados, poco van a poder sostener este planteo. Y en la adolescencia esto aparece como un embate brutal. Después hay otra época que tenemos que retomar con la idea, acá me voy a valer un poquito para ver la adultez divino tesoro que estamos trabajando, con algunas cuestiones que por ahí ordené de una manera más sistemática, ¿no? Para transmitir. Yo empecé por las problemáticas inconscientes porque me parece que ahí estamos todos de acuerdo en que cuando hay alguien con mucho problema, se nota enseguida. Pero después tenemos como vertientes, ¿no? Yo había ido al momento de la primera infancia. Cuando en general aparece en la adolescencia lo que es la dificultad con la oposición y la diferenciación que da la oposición del adolescente. En general son adolescentes con los cuales el primer momento del capricho, aquí en la sala hay muchos papás. Bueno, vieron que el momento del capricho, todos, eso es un momento difícil, porque de pronto te toca en el supermercado que el pibe se tira al piso, hace berrinche, y todos te miran como diciendo, comprale, dale, pobrecito. Y a uno se le juegan otras cosas, además si compras y le das. El capricho sirve para diferenciar psíquicamente, ese es el trabajo psíquico que propone. Es de los trabajos más complejos para los padres en la primera infancia, porque justamente como es un momento entre los 2, los 4 años, sin la posibilidad de un lenguaje tan logrado, uno va armando con el niño lo que puede para poder contener esa debacle que a veces se da. En general en la adolescencia, cuando vuelve muy fuerte la postura de un adulto que no puede considerar la conducta del adolescente sin pensarse desde la oposición, el capricho, poco puede ver de la diferenciación y poco puede hacer con situaciones que ya no resolvemos en una cuestión de contención pequeña. Se nos agrandó. Entonces de pronto las preguntas es, ¿pero yo qué hago si se escapa para ir a la fiesta? Y si no quiere ir al colegio, yo le digo anda y no tengo autoridad. ¿Cómo le pongo autoridad? El adulto suele en esto apelar a la situación más agresiva. Termina siendo una situación que después genera violencia y que genera algo que no tiene nada que ver con lo que trabajamos en la posibilidad de dialogar, de la palabra, de lo simbólico. Y cuando hablamos de esto tampoco es ponernos a charlar con el niño o el adolescente a ver si consensuamos la regla de la casa, la forma de pensar, si se le permite o no. Hay cuestiones que cuando hay que decir que no, hay que asumir la responsabilidad de un costo donde criar no es fácil, y menos en estos tiempos. No es decir a todo que no, pero el no lo tenemos que decidir nosotros. Y si el no tiene que ver con algo que yo, visceral, intuitivamente, lógicamente estoy viendo que asume al adolescente a dañarse, a tener una conducta que no tiene que ver con que a mí me da miedo que aprenda a andar en el bondi porque la sube, eso es otra cosa, eso es de uno. Después habrá que ver cómo se lo acompaña, cómo se dice, qué hacemos si vivimos en un lugar retirado o en un lugar más céntrico, qué rutinas tuvo hasta ese momento el niño hasta convertirse en adolescente, cómo hacemos con ciertas peculiaridades que también hacen a la posibilidad de actividades de socialización que tienen los adolescentes y necesitan. Pero en este punto, muchas veces nosotros reconocemos cuestiones desde el sentido común perfectamente. La cuestión es cómo las traslada uno.
cuanto más enojados y opuestos estamos a la situación que nos parece, a veces es de capricho, a veces no, a veces es de salud. Los chicos buscan la independencia. Más problemas tenemos. En este punto también nos encontramos con los adultos que han entendido, como decíamos hace un rato, retomo, la rigurosidad como autoritarismo. Y entonces aparece algo parecido a la letra con sangre entra. Nosotros sabemos que no entra, entra otra cosa. Aparece también una situación que tiene que ver con una especie de exceso superyoico, de exceso de conciencia moral, del deber ser, de un exceso de expectativa en el adolescente y en nosotros, porque además muchos padres creen que si se porta mal el hijo, algo hicieron mal. No siempre, cuando hay situaciones de cierto desborde, necesariamente nos encontramos con las cuestiones tan mal planteadas. Muchas veces son arrebatos propios de la turbulencia adolescente, como le gusta decir a María Cristina Roden de Hornstein. Muchas veces es el avatar del proceso mismo y ver qué muñeca y qué paciencia tiene uno con esto que también implica, me decía un papá, pero Silvia, yo ya trabajo. Me hacía acordar a la película de Burman, Derecho de Familia, cuando el protagonista dice, se enoja porque en el colegio lo citan a cada rato para hacer actividades y dice, pero yo pago para no participar. Entonces, dentro de esto, uno a veces se encuentra con que los papás vienen y dicen, ¿y yo qué hago? Y bueno, son 3, son 4. Y pero yo a veces los miro y les digo, miren, discúlpenme, pero acá, a ver, los pibes no golpearon la puerta y dijeron, ¿cómo te va? Yo entro. Entonces, y bueno, pero yo tengo que trabajar un montón. Un poco hace pensar en lo que charlábamos con la primer viñeta clínica. Sí, sí, bueno, sí, obviamente, para alimentar 3 pibes hay que trabajar bastante, 4, ni te digo, me imagino. Pero esto entonces, ¿qué hacemos? ¿Se lo ponemos a la deuda del adolescente? No. Entonces esto es de uno nuevamente. ¿Qué vamos a perder? Y ahí tenemos otro tema actual también, porque nadie quiere perder nada. Y yo no estoy hablando de que nos guste perder, de que uno diga, ay, qué lindo, estoy con tal pérdida, tal duelo. No, para ganar algo, para crecer, para ganar tiempo, para ganar proyecto, algo hay que perder. En el medio vamos perdiendo todo el tiempo, nos guste o no nos guste. Nosotros perdemos. Si nosotros podemos transmitirles a ellos entonces que no tienen que portarse bien, entre comillas, todo el tiempo, que no tienen que ser el de antes porque ya no lo reconozco. Me decía una mamá el otro día que yo atendía a su niño cuando tenía 2 años, trabajábamos con ella y el papá, un niño con una situación de discapacidad, ahora tiene 17. Entonces me dice, ella volvió por algunas cuestiones de ella, digamos, las cosas que se dan a veces con la gente, con el devenir del tiempo. Estamos las dos más grandes, nos reímos mucho de aquel momento porque han pasado cosas en el medio. Entonces resignificamos a veces ese primer momento con el hijo, pero ella me decía, yo el otro día estaba en casa y de pronto vi pasar un tipo. Es un tipo, Silvia, tiene pelos, la voz, yo no, ¿qué pasó? Entonces, nos reíamos, ella le pone humor, hay gente que se enoja. Cambió, es otro. Y sí, nosotros también cambiamos, uno cambia. Uno a veces se hace cargo de que cambia, a veces no tanto, a veces se encuentra y a veces se desencuentra. Claro que cambió. Ese adolescente es otro, ni él sabe cómo está cambiando, ni él sabe qué hacer a veces con ciertas cuestiones. Los papás dicen a veces en esta cuestión de la exigencia y la expectativa, otra cosa que se escucha mucho, yo trabajo todo el día para darle todo, tiene todo, así que no le hace falta nada, no le puede pasar nada. Y entonces, bueno, cuando uno escucha eso, yo me quedo sin aire en general un rato, respiro, vuelvo a mí, porque además cuando alguien se queja de esa manera, tampoco se escucha, uno tiene que tratar de que se escuche. Y entonces, por ahí a veces les digo, miren, yo con todo lo que ustedes esperan, la verdad, muerta al llegar.
Yo ni paso la adolescencia con ustedes. Se ríen por ahí, pero ¿cómo? Pero miren, si hay que portarse bien, hay que esto, tiene que hacer el proceso sin ambivalencias, tiene que salir peinado a la gomina. Es otro, o sea, es uno que no existe, ustedes tampoco. Entonces por ahí hay gente que se ríe, hay gente que no, que encuentra la cuestión, no es lo mismo preguntarse uno que esperar todo del adolescente. Entonces aparecen también cuestiones donde uno pesca que hay temor para decir el no, porque hay temor para escuchar, para decir el no, para poner pautas, y también una especie de supuesto donde como yo trabajé tanto, soy tan completo, lo amo, trabajo, le compro lo que quiere, ¿cuánto más tengo que hacer? Realmente no hay que hacer nada, hay que no hacer. A veces hay que poder esperar que algo de esto provoque un vacío y lo que el adolescente está haciendo es provocar ese vacío. Porque nada de todo esto que es todo le resulta todo y nada también es todo. Hay que encontrar un entre. Entonces, de pronto, también surge el temor cuando la gente empieza a descascarar tanta defensa, tanto enojo, a dejar de juzgarse tanto, de sentir que hizo todo mal, porque tampoco, a ver, es muy difícil hacer todo mal. Cuando se hace todo mal hay mucha patología. En general, las generales de las situaciones arrojan gente que ha tratado de entender y que a veces tiene cierto escollo y que no hay que asustarse, que se pueden hacer cosas, porque si no tenemos el malentendido, sobre todo en relación al dispositivo psicoanalítico, donde nos centramos en el pasado y entonces estamos todo el tiempo revolviendo pasado. En realidad uno va al pasado para ver cómo se armó la cosa, porque en el presente tenemos que hacer algo con el tiempo y con el devenir subjetivo, no porque nos guste andar chusmeando la vida de la gente, ni tampoco porque nos guste que la gente se la pase de angustia en angustia. La posibilidad de empezar a entender eso también arroja luz, qué sé yo. Un papá me decía muy compungido, porque yo, me dice, Silvia, ¿puedes creer cada cumpleaños, cada evento, la de mi niño, qué sé yo, Navidad, Reyes? Yo voy subiendo el dinero que gasto. Entonces yo lo escuchaba y le digo, ¿cómo? Claro, yo cada vez son 500 pesos más. Entonces le digo, ¿pero por qué? Y porque si la última vez le di un objeto de tal precio, yo tengo que darle más. ¿Y por qué vos tenés que darle más desde ahí? El hijo tampoco espera eso, ¿eh? Justamente está lleno de cosas, porquerías, qué sé yo. Digo, pero fulano, vos estás obsesionado con esa situación y a lo mejor es mucho más fácil primero dar lo que tenés. ¿Cómo lo podés pensar? Y no, qué sé yo. Bueno, mira, eso a veces la gente se analiza, entonces uno dice, bueno, mira, eso es un tema lindo para con tu análisis, con fulano. ¿Qué le podés dar? No hace falta que subas 500 pesos. Es más, te está tirando los objetos por la cabeza. Por eso los rompe, por eso no valora, por eso no entiende. Porque ahí tenemos otra cuestión que aparece mucho. Es muy difícil para el adulto a veces tolerar que el adolescente, que el niño, que el hijo, que el alumno, que el paciente, porque a los analistas también nos pasan cosas con esto, sufra. Entonces a veces ciertos planteos de educación se dan en base a reparar aquello propio, pero no es la experiencia del niño, menos del adolescente. Entonces de pronto vos me decís que yo me sacrifique. ¿Y por qué? Es cierto, a veces los chicos tienen todo tan a la mano, tan enganchado con cierta lógica de que cada vez que necesitan algo esté presentificado el objeto ahí, que la ilusión que tienen es que ellos abren la puerta y ya está todo. Una me decía la otra vez, Silvia, quédate tranquila porque cuando yo termine la secundaria voy a seguir viviendo en el country y voy a ir a un colegio del country que van a hacer. ¿Y con qué me tengo que quedar tranquila? No, que no me va a pasar nada. Pero le digo, ¿cómo que no te va a pasar nada? ¿Qué me querés decir? No, porque yo sé que a vos te preocupa qué va a pasar en la vida, pero yo siempre voy a estar protegida con plata. Y uno escucha esto y dice, ¿cómo se formó la cabeza de esta piba? Uno no es quien tampoco para andar invadiendo el psiquismo de la gente,
los cuidamos, pero un trabajo que, por ejemplo, hubo que hacer con esta chica es bajarla a alguna otra realidad, no solo la del country. Porque ni siquiera los countries está tan protegidos, qué sé yo, hay un montón donde entraron a robar, por ejemplo. Claro, roban millones, roban, qué sé yo, hasta el intendente lo robaron. Esto sale grabado. Seguro se lo llevaron preso, digamos. ¿Quién puede estar anticipado en este punto? Esta chica tenía la fantasía de que ella iba a seguir creciendo en una burbuja. Entonces nada la iba a tocar. Terrible, porque además la vida es esto, que nos toque, que cada tanto nos revuelque, digamos. Si no, uno tampoco es vida, digamos. Esto de ganar todo el tiempo, ¿cómo sería ganar si uno no sabe lo que es perder? Entonces de pronto uno encuentra que en esta reparación, además de una propia historia muchas veces muy sufrida, con papás con muchas ganas de hacer las cosas bien para que sus hijos no pasen lo que ellos pasaron, hay un montón de culpa. Culpa porque no llego con lo que quiere, culpa porque le tengo que decir que no, culpa porque lloró. Esta es otra cuestión con la que yo por lo menos apunto mucho a poder trabajar. Nos enseñan que no hay que llorar. A los varones peor. A nosotras tampoco, porque nadie se aguanta el llanto de una mujer, entonces no hay que llorar. Entonces uno anda por la vida así como... Entonces de pronto, qué sé yo, hay un proceso como a veces pasa en las familias, hoy es común, proceso de divorcio. Y entonces, bueno, los papás buscan ayuda, van a su analista, van con el psicólogo, todos acompañando, todo eso. Pero yo, Silvia, traté de que no sufriera. No, pero mira, fulano, escuchame, acá hay un proceso. O sea, mejor si ustedes no se tiran con todo lo que tienen, mejor si ustedes pueden tener algunos acuerdos ordenados, pero esta instancia de pérdida y de dolor tiene que estar. Entonces se espera, por ejemplo, que el niño y el adolescente vayan al colegio, acá sumo a los chicos, se espera que vayan y que tengan una performance fenomenal, porque son chicos, total, yo hice todo, que no se dan cuenta tanto. Nosotros nunca peleamos delante de los chicos. No, anímense a pelear un poco, hay que bancarse la diferencia, no hace falta decirse todo, pero hay chicos que vienen y te dicen, pero Silvia, yo no entiendo. Dice, se están separando, tienen una cara, están re tristes, pero a nosotros no dicen nada. Yo estoy esperando que digan algo. Los chicos no esperan adultos irreales. No nos piden tanto. Ya vieron el relato de inicio. Fue muy compasivo mi paciente. Silvia, los adultos están trabajando y están durmiendo. O sea, yo les pedía que encima estén ahí para los pibes. No esperan tanto. Nosotros esperamos ser infalibles, nosotros esperamos que ellos hagan los procesos linealmente, nosotros esperamos tanto que después se da otra cuestión, que es un poco la perspectiva que tiene que ver con años y años de tonos, de enojos, de maltrato, de expectativas, con circunstancias que de por sí, como a veces reconoce la gente, sí, violento como lo de la tele, no, como lo del diario, no. Pero es otro tipo de violencia, otro tipo de agresividad sostenida en una especie de efecto donde entonces cada vez que yo tengo que decirle al adolescente, andate a bañar, por ejemplo, porque no se bañan, que no se baña, se pone en juego toda esa carga, donde de pronto, por ejemplo, un paciente me decía, mira, yo no sé por qué es tanto quilombo, a mí me gusta bañarme a la noche. Y mi mamá quiere que yo me levante y me bañe antes de ir al colegio, y a mí me revienta. Que yo escuchaba, digo, claro. Entonces después trabajando con los papás, uno a veces retoma algo que nos olvidamos, porque por más que cambie el paradigma de lo tutelado en las leyes y pensemos al niño y al adolescente como sujetos de derecho, nosotros a veces en el amor nos apropiamos. Nos apropiamos, creemos que son nuestros, que son objetos. Nos olvidamos que están creciendo y entonces pasamos de momentos donde el hábito cotidiano era muy importante, sistemático, ordenado, sostenido, quizás sin tanta dialéctica. Pero un pibe de 15 años que quiere bañarse a la noche, vos no te podés ya pasar discutiendo, a no ser que uno tenga, no sé, un problema con el agua, qué sé yo.
no sé, digo algo más fáctico. Cuando trabajaba con los papás le digo, mira, acá a mí me parece que es muy simple. Fulano tiene deseos. Está eligiendo no bañarse. Está eligiendo un horario donde a él le da placer, darse una ducha, peinarse los pelos, se le pasa una hora en el baño. ¿Y haciendo qué cosas?, me dice la mamá. Y esperemos que alguna de estas que estás pensando, le digo yo, porque la verdad que... Entonces me reía, le digo que ustedes no las hicieron. Se reía. Ay, Silvia, se ruborizaban. Pero escúchenme, tiene derecho a estar. Entonces, esta mamá me decía, no, lo que pasa es que yo le voy diciendo que el agua, que no gastes mucho shampoo, que... Y entonces uno ahí dice, claro, ¿cómo no va a explotar el pibe? El pibe va a explotar en... O sea, claro, le digo, que te gasta todo el shampoo. No, que lo tenés cuantificado, le digo yo. Sí, estás al horno, fulana. Se mataba de risa. Le digo, ¿a vos te parece andar bien? ¿Tenés un problema económico tan grave con el shampoo? No. Bueno, le digo, entonces habrá que entender que hay que dejar un poco al libre albedrío la cantidad de shampoo, cuánto tiempo está en el baño, qué hace. Le digo, es libre tu hijo. Y me dice, ay, me mataste. ¿Qué te mató? No, claro, me dice, yo no me había dado cuenta claro, me dice, no, tenés razón, puede elegir cosas. Puede, debe, la sociedad se lo impone, porque de algún modo nosotros culturalmente también tenemos ciertas preguntas que resolver. Una para resolver es la vocacional, por ejemplo, que parece algo simple, pero si uno no tiene como persona un recorrido algo sólido, pensar qué quiero ser es todo un lío. Por eso los chicos se angustian. Además, obviamente, nosotros qué hacemos, porque uno no se da cuenta también, porque lo hace desde el amor, pero ¿qué vas a hacer? ¿En dónde te vas a anotar? Entonces te miran con cara de horror, porque no, estoy haciendo el proceso de orientación, algunos, otros hacen la búsqueda, otros charlan con los papás, algunos lo tienen más definido, y entonces empiezan estos otros miedos, digamos, donde parece que los 18 años y la salida del colegio es una especie de otra propuesta de examen para ver qué hizo el adulto hasta ahí y qué va a ser el adolescente. Tiene mala prensa también que uno cambie de carrera, por ejemplo. Si uno mira los valores que ellos tienen hoy, como me decía este chico, el colegio es tu problema, un poco de razón tenía. Yo creo que a mí me tocó eso porque en algún ideal mío el colegio es muy importante, aprender es muy importante, no para todos. Pero bueno, uno tiene que ir con eso, qué sé yo. Otros te dicen, no, para mí la carpeta no existe. Y en esto de ver qué quiero ser, se empiezan a generar un montón de preguntas que retoman cuestiones muy internas, porque esa es otra paradoja de la conflictiva adolescente. Enfrenta en un proceso muy existencial. Hay muchos cambios que se dan de golpe, interna y externamente. Entonces uno queda un poco lidiando con algunas preguntas de corte muy existencial, muy íntimo. Le ponemos este título hablándolo, pero eso es lo que angustia muchas veces. Y esto de pronto de elegir una carrera, de fallar, de entender qué es fallar o no, qué sé yo, para mí eso es más una oportunidad y en tal caso muchas veces permite que un joven vaya respondiendo otras preguntas de otra manera con experiencia y donde a lo mejor fue toda una decisión no continuar con cierto mandato que aunque no se diga directamente se escucha muy fuerte y a lo mejor allí hay la resolución de otras cuestiones que no terminan con un título universitario, pero que sirve para que pueda explorar. Entonces nuevamente nos encontramos con algunas expectativas que a veces los adultos tenemos porque sin querer les pedimos cierta garantía, cierto tiempo, porque además yo te voy a mantener hasta que vos, es un proyecto del adulto. O hoy charlaba con el remisero que venía, que son del barrio, entonces él contaba que venía a dar una charla, le digo, bueno, esta es suya, lo voy a nombrar para autoría.
Entonces él me decía que en cierto momento le había pasado, tiene 4 hijos, con uno de sus hijos más grandes, que quería trabajar y estudiar. Y él dice, yo me emperraba con que no, que yo te mantengo, que yo te doy, que cuánto querés. Y dice, yo con el tiempo me di cuenta que él quería trabajar, quería experimentar trabajar. Yo creía que si él trabajaba iba a dejar la carrera. Le digo, sí, eso es, mucha gente lo piensa. Uno no sabe, digamos, qué hace que uno continúe en una carrera o que no continúe. Algunos elegimos la carrera con mucha certeza. Mi crisis fue en 4º año de la carrera. Tengo 2 colegas, amigas muy queridas en la sala. Nos conocemos de hace tiempo, todo ese tiempo allá lejos y hace tiempo. Empecé a analizarme porque no sabía si era mi carrera. Después me olvidé de eso, tenía que ver con otras cosas. A veces los pibes dicen a los 7 años, yo quiero ser esto, y entonces siguen toda la planificación y la gente está tranquila. Y un día a los 35 se divorciaron, cambiaron de ocupación, se pusieron el chiringuito en Brasil, venden trago, y la gente dice, pero ¿cómo este chico que tiene título de ingeniero? Y qué sé yo, porque no tenemos garantía de nada. Que ese es un punto que a veces el adulto, en tanta premura, anticipación, obligación, amor y autoexigencia, quiere que aparezca como una especie de capítulo cerrado. Así sé que más o menos hice las cosas bien, que no necesita nada. Y eso es la vida misma. O sea, nosotros ni le podemos pedir al pibe que pueda algo con eso, ni uno se puede exigir eso, porque eso no es de mal padre. Eso es de una situación con la cual quizás cada vez es más fácil hablar y abrir en un tiempo con muchos cambios, como decíamos, con épocas que ahora me gustaría tomar como algunas salidas y cuestión. No sé cómo voy de tiempo, Pablo. Cuando aparecen ciertos cuestionamientos también a lo subjetivo que trae el adolescente, no es que está perdido y no sabe. Muchas veces dice cosas que al adulto le cuesta poner en categoría de realidad, y de realidad garantida, y de realidad fáctica, y de realidad exitosa para los cánones que tengamos todos. Yo me acuerdo trabajando con los procesos de orientación vocacional que a mí me impactaba y me dolía mucho esta frase de ser alguien. Si uno iba a la universidad era alguien, si no, no era nadie. Como si el título te hiciera alguien. Era difícil remover esas certezas en los chicos con 17 años que venían desesperados porque a muchos no les gustaba estudiar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si continúas estudiando es porque algún deseo de saber tenés. Si no, ese es uno de los problemas por los cuales uno en la carrera a lo mejor no dura. Porque no tenés gana, no tenés deseo y empieza a ser toda una situación repetitiva de desencuentros. Y empieza a generar un malestar y es una pérdida de tiempo. Entonces, en estos procesos, de pronto, cada vez es más fácil charlar la idea de que realmente cada destino es singular, cada destino se hace. Cada proceso muchas veces necesita de más tiempo. Hoy decíamos que nos encontramos en la cátedra donde estoy. Yo doy clase en Psicología Evolutiva 1 de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Psicología. El otro día charlábamos acerca, nosotros damos el desarrollo normal esperable de nacimiento, 0 años, digamos, a los 12. Pero los 12 ya nos quedaron cortos con la pubertad, porque hay algunas cuestiones de una anticipación. Yo creo que va a venir la policía a buscarme en un rato cuando diga estas cosas. Yo estoy preocupada con ciertas prácticas. Por ejemplo, el otro día me enteraba que ahora hay un ejercicio del premalón. Entonces yo investigo siempre estas cosas. ¿Qué es premalón? Yo indignada porque viene previo al malón. No, bueno, entre la casuística, una amiga me dice, no, lo que pasa es que en las casitas de fiesta no saben cómo decirle, entonces dicen premalón. Le digo, pero es un festejo. Sí, me dice, pero te vas a enojar. ¿Por qué? Porque les hacen tragos que parecen que no tienen alcohol, pero tienen jugo y un paragüita, como los que supuestamente tomamos los adultos. ¿Y para qué? Y porque es un premalón.
Entonces lo que pasa también es que los chicos no bailan, obviamente, 9 años, 10, que van a bailar. Es como un cumpleaños, digamos, se juntan, juegan, hacen, hay una animación, a veces un inflable incluso, y algunos retroceden a la infancia y van al inflable. Y obvio, le digo yo. Pero le digo, pero nadie dice, aunque sea las casitas de fiesta, que le cambien el nombre. Yo no digo que las casitas de fiesta no trabajen. A mí me encanta que haya propuesta de socialización, que después uno vuelva a la casa y la tiene armadita. Pero a ver, nadie se para a ver también qué les estamos pidiendo. Nosotros le decimos, vos crecé coherentemente, armónicamente, cuidate. Estamos asustadísimos por fiestas que ahora no solo tenemos la problemática del alcohol y las drogas, que siempre estuvo, ahora algunas fiestas, como pasó en el conurbano, también puede llevar armas. Entonces, lo que más nos preocupa es que el día de mañana nuestro hijo pueda saber que en una fiesta así vos corres el riesgo de salir muerto, de salir herido, de salir muerto, porque si vamos a jugar con armas, ya no es la borrachera, no es la sobredosis. No estoy diciendo que es peor que es mejor. Es una realidad que tenemos, es una realidad con la que uno quiere entender que dentro del permiso, de la forma de salir de los chicos, también ellos evalúen o sepan o investiguen, porque algunos no saben, llegan a la puerta, la propuesta de la fiesta es más heavy de lo que parecía. Entonces uno que dice, yo quiero que tenga las herramientas para confiar, pero también para evaluar él, si es algo que no le gusta, como me contaban el otro día unas chicas, llegaron a un lugar, la fiesta parecía que era de largo, que era una cosa como con otro objetivo, llegaron, la fiesta tenía una cosa como muy pesada, y entonces, bueno, de las 4 que iban en el remis, 2 se bajaron, pero 2 le dijeron al remisero, no llevas otra vez. La única forma en la que uno puede instalar eso es mediante este trabajo de criar con esta responsabilidad de asumir una transmisión que se da todo el tiempo, día a día, sin que uno se dé cuenta, sin que uno pueda. Entonces, no es solo la palabra, porque obviamente todos les decimos, cuídate, no hagas esto. Es también el ejemplo, es también la coherencia que uno tenga. Nosotros nos preocupamos por las drogas, pero muchos adultos tienen el desayuno, la pastilla para despertarse, a la noche toman el para dormirse, en el medio toman para la ansiedad. Entonces, pero nosotros los cuidamos de las drogas son malas. Si las compramos en la farmacia, no me hace dependiente. El otro día charlaba con una mamá que tiene su chiquito de 10 años en tratamiento, un puber, amoroso. Se porta re mal en el colegio, no acata una regla. No es agresivo, no es un nene que lastima, que contesta, pero es un poco anárquico, digamos. Entonces viene. Muchas veces en los tratamientos se da esto con el vicio de la puerta de la escuela, que yo critico mucho también, se pasa como al parte del niño, ¿no? Entonces se lo expone. Hoy se portó re mal y la maestra me dijo, no, la mamá estaba resacada. Bueno, fulana, le digo, voy a trabajar, no tomé nada de esto. Él habló de sus cosas, jugamos. Cuando viene la entrevista con ella, con el papá, les digo, bueno, miren, vamos a trabajar una cuestión. Si me permiten, les voy a contar algo que vi, que me pasó, que quiero compartir, a ver qué piensan. Se hizo los dos. Bueno, mira, el otro día me fui a Citibel a hacer un trámite a los bancos. Entonces me tomo un café en una de las esquinas, no quiero hacer publicidad, en una de las esquinas así como más coquetas de confitería. Y yo estaba ahí como al solcito, tomando mi café entre trámite y trámite, y veo para mi asombro una mujer en un auto que estaciona en la parte de discapacitados, ¿viste? Los papás miraban así como diciendo, ¿a dónde irá? Y le digo, y lo deja el auto, sí, por supuesto sin balizas, interpreto que en esa cuadra no hay ninguna clínica de urgencia para cerebros ni problemáticas afines. No, me dice la mamá, hay todos negocios de ropa y confiterías. Bueno, entonces le digo, mi asombro no fue por el ejercicio de poner el auto estacionado en un lugar que es ilegal, que es incorrecto. Es porque eras vos, fulana.
Entonces le digo, estamos viendo que el hijo de ustedes no acata una regla. Parece que dispara para el otro lado cada vez. Entonces le digo, ¿me permiten? Se toman con un poquito de humor, pero piensan conmigo, ¿qué hacemos con esto? Ah, me dice ella. Le digo, porque además no me diga que te bajaste a hacer algún trámite urgente. Digo, estuve 1 hora, fulana, estaba tu auto todavía cuando me fui. No. Entonces le digo, bueno, tenés la rampa de discapacitado, o sea, el otro. Miro así, marido callado. Vaya a saber las cosas que pensaba. Entonces les digo, miren, fulano de cualquier lado no tiene semejante posición en el colegio. Por ahí es el único día en tu vida que elegiste hacer esto. No, me dice ella. Es permanente. Bueno, entonces tenemos la suerte de poder interrogar ese punto y de poder ver que quizás haya algo que podamos pensar en relación a esto. Quizás hay algo ahí para entender que cierta coherencia de ejemplo no es solamente que son trabajadores, que son buena gente, que no matan a nadie, que pagan los impuestos. Pero ahí hay algo que obviamente los chicos respiran, transpiran, aprenden y repiten. Entonces, esto es simple. Quizás haya que transformar cierto universo donde uno no vive solo, donde uno de los conflictos más importantes que tenemos hoy en la actualidad es la dificultad para empatizar con el otro. Tenemos una propuesta permanente de ideologías cerradas en la individualidad. Yo estoy apurado, yo necesito, yo trabajo, yo me sacrifico, yo. Desde ahí es muy difícil que no se borre no solo el proyecto de un adolescente como hijo, es muy difícil que no se borre la proyección social, la proyección de poder contar con el otro, la proyección de poder entender al otro, de poder recibir algo del otro, de poder darle. Es una problemática más profunda. Por eso también después nos encontramos con estas problemáticas. Yo hablaba hace un rato de los premalones, quería hablar también de ciertas prácticas, las ofertas, otra cosa con la cual estoy, por lo menos por ahora, mientras no me convenza, no sea más cuidadosa, en desacuerdo. Los famosos viajes de las chicas a Disney con 15 años, con los promotores, sin ni un padre, una madre, Solari. Entonces yo pienso, entiendo que la propuesta es muy atractiva, que muchas chicas van, que hoy es un pedido que además viene con el combo, como en su momento vino Bariloche, que ya lo tiene instalado. No es que me parezca mejor ni peor, creo que los 18 años en madurez implican un poquito más de recorrido. Bariloche está acá en la Argentina con el mismo idioma, o sea, estoy mirando esta situación pensando cómo dejamos prematuramente libradas ciertas cuestiones que después ellos no pueden asumir. Porque para uno estar en un lugar internacional, otra cultura, otro idioma, a veces es medio que uno no sabe cómo va y cómo viene, cómo interpretar. Entonces uno dice, tienen 15 años, viajan todas juntas. Una paciente me decía, yo siempre les pregunto a los pacientes, bueno, fulano, voy a trabajar con tus papás en la entrevista, además de los puntos que yo quiero tomar, ¿vos tenés alguna apreciación? ¿Tenés algo que te preocupe? ¿Qué sé yo? A veces dicen, bueno, que me deje tal cosa, qué sé yo, cosas. Y a veces, que son los pedidos que a mí más me conmueven, en niños he hecho como una estadística importante en quiero tener más tiempo, Silvia, porque nunca puedo llegar del colegio y jugar, porque tienen unas agendas enormes. Pide tiempo para jugar. Y en los adolescentes, cuando es como de un pedido más abstracto, digamos, que me acepte como soy, que no me pida tanto más. Entonces uno dice de pronto, bueno, esta pacientita me dice, tiene 15, no es tan pacientita, pero vieron que uno le pone esta cosa tierna también de la simetría.
¿me ayudás con que mi mamá me deje ir a Disney? Fulana, vas a mal lugar. No te conviene. ¿Por? Y yo tengo cierta reserva. Pero mira que ya lo va a pagar al viaje, ¿eh? No le digas nada. No te preocupes, le digo además. Son cuestiones, digamos, que en tal caso tienen que ver con lo que opinan tu mamá y tu papá, con las cuestiones que ustedes han decidido. Yo no me meto. Bueno, que se fue pensando esta chica. A la otra sesión me dice, Silvia, yo ya sé que voy a ir. Ya lo conseguí, estoy chocha. Pero yo me quedé pensando en algo que vos dijiste cuando medio pusiste esa cara. Quizás podemos charlar un poco de lo que es ese viaje y cómo me puedo preparar. Porque vos dijiste que a lo mejor no estamos tan maduras para estar afuera y solas. Claro, le digo, porque qué sé yo. ¿Por qué le digo? ¿Vos tenés dato de algo? Y sí, me dice, yo en la semana me la pasé averiguando. Y entonces me acordé de tu cara y dije, claro, por esto Silvia puso esta cara. Entonces me empieza a contar cosas que yo no sabía, digamos, qué sé yo, que una viajó y se la pasó llorando pues extrañaba a los papás. Simple, nada muy dramático. Que otra se descompuso porque estaba indispuesta y entonces el coordinador no sabía bien qué hacer, tenía una hemorragia, obviamente hay que ir, llevarla al hospital, pero quiero decir, situaciones de un tenor menor o mayor, depende del riesgo, depende de la cuestión vital, pero donde de pronto estaban lejos, quienes acompañaban no tienen el recorrido tampoco personal, laboral, para semejante apuesta, y entonces uno, claro, toma conciencia de una dimensión donde también hay que preguntarnos los adultos, porque a mí me encanta que la gente trabaje, ya lo dije, me parecen bárbaras las propuestas creativas, no es que nada cambie, todo pasado fue mejor, a lo Manrique, no. Pero en esto que ofertamos, ¿cuánto estamos nosotros también contradiciendo y sumiendo en una paradoja a los chicos? Porque de pronto nosotros queremos que no se apresuren, pero les armamos un premalón. Están las propuestas con cierto corte anticipado, erotizado, porque si los ponemos a jugar a ser adultos como en un boliche, nos salteamos realmente. O sea, la sorpresa muchas veces de quienes hacen estos eventos me decían es que los chicos juegan. Que los chicos juegan. El otro día fui a colaborar a un baile que arma de festejo de cumpleaños una amiga mía para su hija. Entonces me dice, no venís y me ayudás con las pizzas. Y éramos varios adultos jugando así al coordinador de evento, digamos, y a atender y a cocinar. Entonces, claro, no bailaron. Se arrimaron, charlaron, de pronto se disolvían los grupos, se modificaba, estaba la música. Pero entonces, claro, de pronto mirábamos y mi amiga me dice, no bailan. No, le digo, porque claro, hay todo un progreso hasta que se logra sacar a bailar, la actividad del baile, la situación de qué hace bailando, para qué, por qué. No digo que no tengan ganas, no digo, esto no está ni bien ni mal, digo, uno les propone el ejercicio de, con el festejo, con la situación para jugar, pero ellos siguen jugando a los juegos que pueden jugar. Y entonces ahí también es importante ver, no darle a los 14 la posibilidad del baile que ella pidió, sino entender que a lo mejor no bailan, que saludablemente no bailaron. Si bien por ahí el disjockey les decía, chicos, les tiro un tema, salen todos a la pista, el tipo con una onda bárbara organizaba, y no, tenían mucho pudor y estaban medio mirándose. Y entonces uno dice, bueno, felizmente que ellos conservan ese plano personal, íntimo, de poder ver qué es lo que necesitan, qué es lo que pueden, de no apresurarse. Algunos estaban inhibidos, otros, qué sé yo, hacían lío. Había unos varones afuera del lugar, porque había campito, que corrían, jugaban a correr, claro. ¿Qué van a hacer con todo eso que se mueve ahí? Que era como una situación así, muy, muy convocante desde la cuestión que todos hemos pasado por la adolescencia y quién gusta de quién y quién estaba con quién y quién fue más linda
Pero de pronto estaban todas con sus shortcitos, sus tacos, pero también hasta para sacarse, era una situación nueva para muchas, hasta andar en taco, porque ellos andan más en ojota, en zapatilla. Entonces, era jugar a de pronto estar haciendo algo novedoso que en el juego mismo del encuentro ya para ellos estuvo fenómeno probablemente. Las expectativas de lo que les armamos a veces, el otro día por ejemplo me contaban lo que es la práctica de algunas pijamadas. Hasta donde yo llegaban veían películas de terror y se dormían a las 4. Algunos no podían dormir por las películas, bueno, porque extrañaban, porque lo que pase. Y ahora me comentaba, una amiga también, no, me dice el otro día mi hija fue 12 años a una pijamada y volvió reventada, me dice, durmió todo el día. Sí, le digo, claro, durmieron poco. No, ahora no duerme, Silvia. Ay, no, ¿y por qué? Y no, porque la joda es no dormir, me dice, después te vienen reventado. Pero, ¿qué me cuenta en el planteo? Re piola, dice la piba, el papá y la novia de tal, porque estuvieron despiertos con nosotros toda la noche, o sea, ellos acompañaron la pijamada. Y después a las 6 de la mañana nos fuimos a andar a caballo, nadie había dormido. Entonces, claro, yo la escuchaba a mi amiga y me dice, yo te digo, los quería matar, no la puedo matar a mi piba, pero pensaba, no durmió, mi piba nunca había andado a caballo, ir a andar a caballo. Entonces uno dice, no hace falta que tomen alcohol. Nuevamente ahí la pregunta es, la práctica divertida, ¿cómo es? ¿De qué se trata? Cuando hay cierto riesgo, que yo puedo resultar exagerada, pero era entendible que esta mamá estuviera preocupada porque no durmieron, salieron todos a andar a caballo. Claro que te podés caer más fácil, que hay una situación de indefensión que también hasta tiene el adulto, aunque sea un jinete privilegiado, porque además este papá tampoco les preguntó, che, mirá que vamos a... Entonces, uno también vuelve a este punto y dice, pero ahí hay una cuestión de sentido común también, y donde hay que pensar, como en estas fiestas que hablábamos, digamos, en ciertas formas de prácticas nuevas, instaladas, socializadas. Yo hablaba hace un rato del último primer día, digamos. Hay que pensar cuál es la necesidad, qué está diciendo, qué es lo divertido. Si lo divertido empieza a ser que ellos queden cada vez más expuestos a una situación de daño, es muy difícil que también salgan ilesos de eso. Es muy difícil la apuesta para nosotros porque siempre es una situación en la que es muy difícil protegerlos. Así estés con ellos, no vas a evitar algunas cosas. Algunas cosas suceden igual, como el sexo. Ir de percherona no significa que no se van a organizar para hacer otras prácticas que son esperables, normales, saludables. La cuestión es qué elementos les dimos en esta pautación y en esta transmisión, y si lo hicimos desde todo nuestro sufrimiento, culpa, dudas, situaciones de introspección no resueltas, o si nosotros pudimos hacernos responsables de esto que implica acompañar, que no tiene fórmula, pero que yo por ahí para sintetizar e ir dando cierre, diría que me parece que lo más tangible que encuentro para transmitir, para poner en palabra y para que no quede tan abstracto nuestro mundo y sea en concreto también una posibilidad de acompañar al que pregunta, yo diría, a mí me parece que en principio es recuperar la noción de alteridad, de respeto por el otro, no solo en lo que estamos charlando que socialmente se ha modificado, sino también en referencia a lo que nosotros podemos ver en ellos. Tolerar la diferencia, tolerar, estar disponibles, acompañar también desde la posibilidad de que uno tiene el desgarro del cuestionamiento. Yo acuñé este término, hoy te lo decía vos por teléfono, Susana, porque Susana me llamó a la mañana muy amorosa para ver si yo necesitaba tecnología, PowerPoint. No, le digo, mira, yo voy con mis papelitos, soy medio vintage. Lo acuñé de un paciente de 13 años, tiene la mamá que trabaja en decoración,
Y la mamá le dice, ay, fulano, le voy a mandar un WhatsApp a Silvia el año pasado para decirle tal o cual cosa. Y mi paciente la mira y le dice, no, mamá, no debe tener WhatsApp, Silvia, es re vintage. Tenía razón, yo lo tuve en diciembre porque, bueno, había como cierta cuestión, digamos, para transformarlo. Está buenísimo. Uno aprende a usarlo, aprende a morigerarlo. También ahí hay que poner límite, como en todo, porque la vida es con límites. Si nosotros no damos borde, lo que estamos viendo es que se desborda. Se desborda no solo el adolescente, sino nosotros también, a veces en lo perdidos que podemos quedar en cambios tan vertiginosos que tampoco entendemos, que tampoco justificamos, que no apoyamos. Entonces me parece que es importante recuperar primero esta noción, digamos, de sujeto ético en el sentido de poder tomar al otro como semejante, de respetarlo, de entender que en el acompañar ningún proceso es lineal, ningún proceso es el esperado, ningún proceso me está juzgando o evaluando. En tal caso, si me puedo hacer preguntas y cuestionarme, que sería mi tercera apuesta de síntesis en la charla, ese es el lugar. Muchas veces los papás dicen, no, pero esto hice todo mal, pero acá. Y yo les digo, miren, no, todo mal es cuando no hay ninguna posibilidad de pensar nada nuevo. Eso es todo mal. Cuando no hay contexto de sostén, cuando no se puede habilitar a otra cosa. Ahí no podemos crear nada, no podemos solucionar, se sigue sufriendo más y en general termina con un malestar mayor. Y después, por último, me parece que lo más difícil, que tiene que ver con el vivir también, asumir el costo en cualquier función, sea la función asimétrica de criar, sea la función asimétrica del trabajo analítico, de enseñar, todas las funciones que implican que uno tiene otro recorrido y que debe responder algo ahí, no nos implican perfectos, pero sí hay que asumir que hay costos que in situ ningún chico dice gracias por el límite, me voy a dormir contento. Ninguno. Y está bien que eso ocurra. Porque no lo reconocen, porque es otro tiempo, porque es otra manera de procesar, porque están resolviendo otras cosas, porque son otros, no son nosotros. Entonces uno tampoco sabe a veces, con el tiempo uno mira para atrás y dice, acá la pegué, hice bárbaro, estaba bueno, y acá no tanto, y bueno, te sirve para reorganizar. Entonces hay que asumir el costo de que uno pierde ahí ese lugar amable. No somos amigos de los chicos, no hay que entretenerlos, el chantaje no funciona como una cuestión que enseña, es chantaje. Yo siempre cuento cuando atendía en el centro de La Plata, ahí en Galería Géminis, me impactaba como muchas mamás venían y me decían, no, yo para que venga al tratamiento le tengo que comprar siempre cuando salgo algo en el kiosco un juguete. Después lo íbamos trabajando, estaba bueno, siempre es un dato que uno toma, pero quiero decir, ¿cómo? Bueno, esto es otra cosa que con el tiempo, por lo menos en este tiempo de práctica, una de las cosas que he aprendido es que yo también doy al niño, no solo al adolescente, la posibilidad de que elija. ¿Por qué se va a quedar tratándose con alguien que por ahí no confía? Que los papás lo elijan a uno, bueno, vaya y pase. Que vengan con cierto supuesto saber y confianza armado, bueno, buenísimo, pero no basta. Entonces, muchas veces cuando vienen sobre todo con toda la sintomatología del portarse mal y de la situación que ya llega en rojo vivo, yo digo, no, cuando dicen, ¿cómo les decimos? Porque es traerlo otra vez al destacamento. No, decile que además de que lo espero, puede elegir. Decirle que yo voy a evaluar si lo puedo ayudar, que él evalúe si él quiere que yo lo ayude, si le parece que puedo. Esto en general les encanta, porque además realmente es nuevo. Hasta ahora han sido traídos. Entonces, a uno le da el aire de que al menos podemos ser rechazados. Esto tiene que estar, es un costo también a asumir. El proceso adolescente es una especie de situación que da lugar a contenidos, digamos, inconscientes con cierta cuestión con la muerte.
hay que perder mucho para ganar, y los modelos adultos también estamos en cuestionamiento y tenemos que dejarnos matar. Es la única manera de que ellos sobrepasen también, con lo cual, qué sé yo, y sí, como me decía esta mamá de lo vintage, me dice, ni vos te salvaste, y no, ¿cómo me voy a salvar yo? ¿Por qué? Yo siempre digo que me pongo contenta cuando ya no miran el celular en sesión, cuando ellos mismos lo apagan o lo dejan así, y entonces vos decís, se apropió del espacio, acá está funcionando otra cosa. Bueno, para cerrar, además de agradecer la escucha, la posibilidad abierta de charlar y, digamos, proponer un intercambio de lo que quieran, de lo que surja, yo agradezco la posibilidad de una elección de un trabajo que me gusta mucho, que hace que a veces me olvide que estoy trabajando y que no pueda creer que uno cobra por esto, y que me da de comer y que permite, digamos, vivir en la vida, pero siempre lo encaro desde una situación deseante donde cada vez más me parece que si hay una apuesta a sostenerme posicionada desde el psicoanálisis, no es porque me parezca que otras terapéuticas no pueden ser una buena alternativa. Yo creo que apuntar a trabajar analíticamente, a pensar analíticamente estas cuestiones, implican cambios reorganizadores enormes, implica posibilidad de crear y no de repetir, y no de emparchar, y no de contentar una demanda que a veces demanda en sentido abierto, lo uso, coloquial, amplio, una demanda que a veces es justamente una ilusión de encontrar aquello que me colma y que no existe. Una demanda que tiene que ver con la ilusión de que en algún momento yo me encuentro con la respuesta, que me responde todo y me hace todo, y entonces lo único que queda de eso es o soportar la desilusión de que no tiene que ver con eso la vida y que en tal caso el conflicto psíquico es inherente al ser humano, y es esta especie de equilibrio-desequilibrio que tiene que ver con la vida misma y con uno haciendo esto que se puede para vivir mejor, o morirnos, porque si nosotros realmente cumplimos esa situación de satisfacción toda, no queda nada. Entonces, si esto no es inherente a la vida misma y a la salud, tampoco lo esperemos del proceso adolescente. Tampoco lo esperemos de estas cuestiones que obviamente preocupan, angustian y que requieren de que uno diga, se posicione. Por eso para mí era importante que la caja en su organización no solo nos planteaba recibir a colegas que uno tan amorosamente y contento intercambia. Que viniera gente de la comunidad implica que uno es entendido, escuchado e intercambia con gente común, con gente que no está viniendo en una situación terapéutica, pero que sí puede proponer, pensar y entender cosas que le pasan y con las cuales no tiene por qué quedarse ni jorobarse, ni mantenerlas como una problemática imposible a resolver en enigma permanente. Me parece que es un planteo que en las prácticas nuestras y en la mía abunda aún, que es la de poder acercarnos y digamos que la vida sea más liviana, no solo, obviamente con más liviano digo, a todos nos interesa ser felices. Los adolescentes hablan mucho de esto, de la búsqueda de la felicidad, y parece que al entrar en la adultez se van a encontrar con algo de esto y ninguno se siente feliz. Entonces dice, yo estoy fallado, ¿qué me pasó? ¿Qué hice mal? Porque además la cultura, con la cuestión también de cierto guiño con la juventud y todo lo que también nos pasa en referencia a esto, no propone la adultez como divino tesoro, es la juventud aún el divino tesoro. A mí me parece que la propuesta de vida que uno puede hacer tiene que ver en tal caso con ir buscando lo que mejor nos haga sentir, lo que más creativos nos ponga a funcionar y a dar, sobre todo a dar esto, que me parece que sin intercambio no hay, a nivel social incluso, ¿no? Por ahí es una problemática para otro momento. Bueno, gracias, espero algún intercambio.